Listo. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, hace rato que no nos veíamos. No, hace rato que no nos veíamos. Es que ahora estoy en la facultad pues sigo en la misma facultad, pero en comunicación y periodismo. Tengo unas horas, entonces por eso estoy aquí esta vez en la mesa, pues estoy pues en la parte organizativa y también aquí pues acompañándolos en la relatoría. Bueno, los saludo a todos, muy buenas tardes. Vamos a dar 2 minutitos más para dar inicio. Pues esta es la mesa de estética y de reflexión del estudio de las artes, la literatura y la comunicación, cómo convergen esos lenguajes. Nosotros hemos estado abordando los temas de la enseñanza de las artes, de la literatura, de la música, del cómic y cómo estos se entreponen, digamos, en estos lenguajes estéticos y en estos análisis investigativos a raíz, digamos, de los procesos que nos han presentado los diferentes autores. Y pues la verdad es que hoy es un día bien interesante en, en este proceso. Vamos a dar inicio con la maestra Nini Joana Sánchez. Ella va a trabajar los procesos, su ponencia se llama Procesos de creación narrativa en contextos digitales, de automatización a la autonomía y la escritura creativa. Es maestra de la licenciatura en educación artística de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces, pues adelante, Nini. Bienvenida. Bueno, no, entonces muchísimas gracias, Gina. Pues voy a ir compartiendo entonces con ustedes pues una presentación para ir orientando un poco también el discurso de la ponencia, la propuesta. Muchas gracias a la profe Gina por su amable presentación y pues también pues muchas gracias al espacio de este claustro que reúne pues tantos programas en torno a esa problemática de estos nuevos espacios, nuevas formas también de lo comunicativo, pues dentro de los cuales también yo he encontrado muy en particular desde, eh, desde mi experiencia investigativa, pues tanto como decía la profesora Gina Paola, en la cercanía que he logrado tener con la licenciatura en educación artística de nuestra universidad, como también pues otros espacios en los que estoy vinculada actualmente como la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Esto pues que voy a presentar el día de hoy pues es una experiencia eh, pues que he desarrollado a partir del proceso de mi doctorado en artes en la Universidad de Antioquia y lo que les voy a compartir es un apartado pequeñito realmente de todo ese proceso que me ha interesado en torno a los procesos creativos en los contextos digitales. Bueno, me gustaría empezar un poco hablándoles acerca de pues ciertos detonantes, ciertos autores, pues no lo traduje por la premura del tiempo, pero creo que el texto es más bien sencillo para entenderlo, que tiene que ver con la convergencia cultural, ¿no? En este momento nosotros nos encontramos en un punto histórico, comunicativo, contextual, en el cual la cultura pues ya no solamente ocurre in situ, yo creo que todos lo hemos vivido a través de todo este proceso de la pandemia, todo lo que ha sucedido también en estos casi ya 2 años, en donde no solamente nuestra vida, sino también nuestros discursos, las audiencias, las industrias, los mercados, las formas comunicativas y las mediaciones han convergido en lo digital, ¿no? Y no solamente pensando pues en eso que ocurre en la red, sino también prácticas comunicativas, escriturales que veníamos realizando en espacios convencionales o análogos, si preferimos, pues se han situado también para dialogar en estos marcos, ¿no? No es que abandonemos todo totalmente como los apocalípticos alrededor del mundo digital, sino que nos encontramos en un proceso de diálogos y de cambio. Y en ese sentido, autores como por ejemplo Henry Jenkins plantean que nos encontramos en un momento de convergencia cultural, ¿no? Donde antiguas, nuevas tecnologías de la palabra se encuentran. Esta experiencia, digamos, el resultado, una pequeña parte del resultado del estudio que hice, parte de un estudio de caso que les presento muy someramente. Se trata de un universo narrativo
Es decir, no voy a hablar de una obra específica porque también el concepto de obra o de narración como una producción individual se va a transformar, sino de un universo narrativo que gira en torno a una propuesta audiovisual que nace en el 2014 hasta el 2016 y que empieza como una serie narrativa de televisión que tiene relaciones, entre otras cosas, con los folletines, las historias macabras decimonónicas, por ejemplo, que se dan en el siglo XIX en el ámbito europeo, ¿no? Que cuentan cosas como las de Sweeney Todd, el barbero sangriento de la calle Fleet, pero también van a tener lugar espacios narrativos que se dan en comunidades en línea de fanáticos, gente que escribe fanfiction, también propuestas de reelaboración visual de GIFs y arte digital, ¿no? Que también entra en relación y en diálogo directo con este universo de narraciones en torno al horror y la fantasía. Esto se va a vincular, por ejemplo, entre otras cosas, con tradiciones del horror y la fantasía literarias que se ubican, por ejemplo, en textos como Drácula, Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que hacen parte de todo ese contexto de el gótico inglés del siglo XIX. Y finalmente, pues nos vamos a encontrar que incluso vamos a tener creaciones narrativas en ámbitos no convencionales como el del cosplay, el de la animación hecha por aficionados y finalmente en los videojuegos como otro de los espacios narrativos y lúdicos que vamos a ver aquí un poco en esta configuración. ¿Eso qué nos dice? Pues que hay multiplicidad de espacios donde las narrativas convergen y eso me llevó un poco a pensar en qué elementos de la teoría de la narración, de la comunicación, de la creatividad se relacionaban. Desde una parte, por ejemplo, como les decía, no es todo digital. Desde la perspectiva de la oralidad vamos a encontrar que hay unas funciones de la narración que son importantes, como por ejemplo la empatía, la participación y el hecho de que en la oralidad también creamos narraciones y creamos mundos. Esto se va a conectar fundamentalmente también con un giro que hemos tenido hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI, que tiene que ver con la narración no solamente entendida como un proceso de creación artístico, sino la narración entendida como una forma de construir pensamiento cultural, ¿sí? Como una forma, por ejemplo, dirían algunos autores, precisamente desde la filosofía y desde la historia, de construir nuevas versiones de lo real. Y esto nos llevará entonces también en un camino a recoger la narrativa, por ejemplo, como arte verbal, en esa relación que tiene no solo con la palabra, sino también con las narrativas visuales, sonoras, plásticas, ¿no? Escénicas, que a su vez van a recuperar los elementos de la narración como formas de comunicación en el contexto lingüístico. Todo ello finalmente converge en torno a las narrativas digitales, que son las que en este momento de alguna manera han abierto los espacios de diálogo para que la narración se convierta en una función cultural muy potente que no cambia las anteriores, sino que las recoge y las amalgama y las pone en diálogos. En ese sentido, las narrativas digitales han permitido de alguna manera ampliar ese espectro de la lucha por el sentido. Es decir, antes nos pensábamos en ciertos contextos la narración como una representación, por ejemplo, que tenían ciertas voces, ¿no? Institucionales, y las narraciones institucionales que prevalecían de alguna forma también terminaban opacando o desplazando las narraciones marginalizadas desde voces de la periferia. En el espacio digital lo que vamos a encontrar es que esa desigual distribución de la palabra y de la narración como construcción de lo social va a entrar en tensión y ha permitido de alguna manera que haya procesos de usurpación, ¿no? De abajo hacia arriba, tratando de buscar participación y horizontalización. Tengo una pregunta, perdón, Nini, ¿tú estás rotando ya las diapositivas? Porque Sí, ok, no, y ahí no lo ven, qué pena. sí. Es que a veces sucede, espérenme y les comparto rápidamente más bien pantalla completa, que con eso no hay inconveniente. Sí, a veces ocurre cuando se Un abre saludo a la presentación maestra completa. Gina, que la acabo de ver también, un fraterno saludo virtual.
Súper. Bueno, sí, qué pena. Y se perdieron ahí de una parte del proceso, pero bueno, entonces les contaba un poco en esa ruta, como esa convergencia que se da, les contaba en términos teóricos, epistemológicos, ¿listo? Entonces, en ese sentido, digamos que lo que encontré fue que la narración y la narratividad como una función de construcción sociocultural, pues se potencia en los espacios digitales. Eso que les contaba un poco alrededor de este estudio de caso que hice, alrededor de un universo narrativo fantástico que se expande en la red, que está en muchos espacios y con muchos participantes, me lleva a pensar en que precisamente les decía, el concepto de obra cambia. Entonces ya no tenemos obra única, narración individual, sino que tenemos conjuntos de obras que se van relacionando para construir un universo narrativo. Unas obras van a servir como semillas, ¿no? Van a servir como puntos de entrada en la tradición, que pueden venir de contextos análogos, literarios y muy tradicionales, y se convierten en ese elemento que motiva esas nuevas narraciones. Esas nuevas narraciones nos llevan a obras núcleo, obras que están hechas para ser expandidas en el contexto digital, como era el caso un poco que les comentaba de la serie, que hace un poco la función de articuladora de todas estas otras narraciones. Y finalmente las obras de expansión, que son las que ya no solamente se realizan desde las industrias de entretenimiento o desde la perspectiva de los creadores tradicionales, sino que vamos a encontrar que son obras en las que cooperan personas que no tienen necesariamente nada que ver con el mundo original del entretenimiento. En ese sentido, cada tipo de obras, pues, permite una recuperación, ¿no? Fíjense que nosotros hablamos todo el tiempo, por ejemplo, de como de influencias, antecedentes, intertextos, y eso tiene que ver con estas obras seminales, ¿no? Que recogen muchas tradiciones para nutrir estos universos narrativos. Todo esto se vuelve un universo de conocimiento conjunto. Cuando pensamos entonces en el espacio digital, hay diversos tipos de plataformas, unas abiertas a la participación espontánea, otras cerradas que implican costos, que implican económicamente, digamos, asumir cierta contribución. Y entre esas, que son colaborativas y abiertas, encontramos, por ejemplo, los espacios de fanfiction, ¿sí? Los espacios de escritura colaborativa en la cual las personas entran para expandir las historias que les interesan de mundos narrativos específicos y tienen dinámicas muy particulares. Por ejemplo, aquí encontramos que la plataforma permite que los que participan tengan roles de escritores, pero también roles de correctores. La herramienta también de corrección de estilo, de reelaboración textual, viene con la plataforma misma. Y se trata de plataformas, por ejemplo, en este sentido de software libre, que permiten también otro tipo de contribuciones, ¿no? No económicas. De otra parte, encontramos, como les decía, las plataformas que son más cerradas, ¿no? Que están hechas por las mismas industrias del entretenimiento, como es el caso, por ejemplo, de los videojuegos atados y derivados de la serie que les comentaba, que aprovechan el universo narrativo y le proponen al otro juegos de narración, ya no solo textuales, sino a partir de cartas, a partir del recorrido y la improvisación narrativa. ¿Cuál es el problema de estas plataformas? Pues que innegablemente también juegan al asunto del merchandising, ¿no? Juegan también al consumo emocional que tenemos de las series y pues el que yo creo que ninguno de nosotros es ajeno, ¿no? Como en cierta perspectiva del coleccionismo. Pero en el coleccionismo también hay una perspectiva de lo narrativo que está muy atada a cierta vertiente, por ejemplo, de los juegos de rol, a partir de los cuales nosotros conocemos a los personajes, sus perfiles, sus historias y logramos hacer en ese sentido nuevas narraciones y nuevas participaciones que quedan en este caso en el espacio digital. Otros espacios como el de las wikis, que están hechas también en la perspectiva de la web 2.0, la web de la participación y de lo social, pues permiten tener incluso, como en el caso de la wiki de la serie de Penny Dreadful, participación de las industrias que ceden los derechos para la utilización legal, por ejemplo, de imágenes, GIFs de los productos que ellos tienen cerrados, para que sean utilizados, ampliados y distribuidos también libremente por los fanáticos, lo cual permite, fíjense ustedes, como un encuentro que trata de equilibrar un poco el asunto. Y de otra parte, en otros espacios dados específicamente para la creación artística narrativa, vamos a encontrar narrativas textuales
narrativas gráficas, como en el caso del ejemplo de la derecha, que son ilustraciones tomadas de una novela gráfica hecha por un fanático que tiene una alta calidad estética. Está hecha, el de la derecha está en ArtStation, el de la izquierda está en Tumblr, que es como una especie de blog en el cual, por ejemplo, personas proponen diseños de separadores de libros, por ejemplo, que están hechos para ser impresos y utilizados por la gente libremente, o a la derecha, como en los espacios de ArtStation, donde tenemos dibujo digital, narración gráfica, en la cual, digamos que las personas que participan lo que hacen es un ejercicio un poco de demostración de habilidad creativa para ser eventualmente, ¿por qué no?, contactados por las industrias del entretenimiento para que puedan vincularse de manera ya económica también con las industrias y con las narraciones en los lenguajes específicos en los que ellos trabajan. En ese sentido, las industrias empiezan a sacar también producciones que giran en torno a ese hecho de enseñar los procesos de creación. Por eso encontramos como los libros, en inglés el companion book, ¿no? El libro que devela los secretos de cómo se hizo la serie, pero también cómo se hacen las novelas gráficas y cómo se hace el videojuego. Toda la investigación que tienen detrás los creadores para que de alguna manera los fanáticos que también quieren crear se puedan apropiar de esos procesos. Eso implica también que estos libros, por ejemplo, tienen unos formatos expandidos en blogs de producción que son accesibles para la gente. Y esto llega hasta las comunidades, por ejemplo, de artistas en proceso de formación que empiezan entre ellos mismos a enseñarse estrategias, técnicas narrativas en distintos lenguajes que son subidos a través de tutoriales. Entonces, fíjense que nosotros tenemos una dinámica que ya reconocemos en torno al asunto del tutorial, ¿no? Como una forma de no solamente evidencia de nuestra capacidad creativa y narrativa, sino también el tutorial como una forma de enseñarnos entre nosotros, libre un poco de la presión de ciertos espacios más institucionalizados o económicamente vinculados a las empresas del entretenimiento. Para ir cerrando, entonces un poco ya el asunto, pues lo que vamos a encontrar es que esta circulación de procesos, de materiales, de fuentes antiguas y fuentes nuevas en los espacios digitales, pues nos permiten reconocer, finalmente este es un pequeño mapeo muy general de cómo se van distribuyendo las obras. Entonces, ya no podríamos hablar de obra única, sino obras que se vinculan entre sí en un tejido narrativo. Y son obras que unas derivan, otras sirven de semilla, otras de articuladoras. Y eso es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, entre otras cosas, en los mundos digitales transmediales, que pues ahí tenemos una tendencia actualmente. Mundos a los que podemos entrar por donde sea. Yo puedo entrar a este mundo a través de la literatura clásica, o puedo entrar a este mundo a través de la serie, o puedo entrar a través de las novelas gráficas, y finalmente lo que voy a hacer es ir conociendo el mundo, explorándolo paulatinamente y vinculando los productos para enriquecerlo también en términos del proceso de narración. Y voy a ir aprendiendo a partir de la experiencia de los otros, no solamente cómo consumir activamente este tipo de narraciones, sino también cómo producirlas, porque es parte del proceso también que tiene este tipo de narrativa. Entonces, pues ahí quisiera terminar agradeciéndoles a todos por su atención y pues planteando también un poco que lo que ocurre con nosotros como audiencias ya no es solamente un ejercicio de consumo, sino que nos hemos vuelto sujetos liminares. En ciertos contextos consumimos y recibimos, pero en otros nos volvemos más activos e incluso podemos ser tutores, mentores de otros, enseñando libremente lo que hemos aprendido en los contextos digitales. Cada plataforma tiene un potencial para la creación y nosotros lo vamos apropiando a partir básicamente pues de esa experiencia compartida que nos permite horizontalizar, ¿no? Y que no sea una cuestión de expertos o artistas separados del resto de los mortales, sino que nos vemos ahora en espacios en donde la colaboración y el autodidactismo pues tienen un papel fundamental para la creación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nini. Vamos con la segunda ponencia de Cindy Andrea Lucía. No sé si se encuentra en sala. Sí, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Bueno, entonces voy a hacer la presentación. La ponencia se llama Aproximación a la identidad del antiplano cundiboyacense, presente en la novela Camino que Onda de
perdón, Camino que anda, de Fernando Soto Aparicio. Pues Andrea, si tú nos puedes comentar un poquitito de tu trayectoria también, como a modo de presentación. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Andrea García. En este momento estoy en cuarto semestre de la maestría en comunicación y educación de la línea literatura. Lo que les voy a presentar el día de hoy tiene que ver un poco con ese proyecto de investigación que he venido adelantando desde el año pasado. Mi director de tesis es el doctor Carlos Guevara. Y como lo mencionabas, pues el título de la investigación es Aproximación a la identidad del altiplano cundiboyacense, presente en la novela Camino que anda de Fernando Soto Aparicio. Bueno, lo que vamos a ver acá pues va a ser, como se mencionaba anteriormente, pues va a ser bastante conciso. Espero pues que el tiempo dé para poder mostrarles un poco de este trabajo que se ha venido elaborando. Bueno, el tema de investigación nace como tal precisamente de una motivación personal. Es un escritor de origen boyacense. De hecho, pues es el primer escritor del cual pues tuve un contacto en el mundo de la literatura, un escritor pues que marcó definitivamente mi pasión por la literatura, y de allí pues que digamos que este trabajo esté inspirado precisamente en gratitud a él. Sin embargo, pues hay otra serie de razones que me gustaría exponer y pues que voy a intentar sustentar, y tienen que ver precisamente a que es un escritor que tiene una vasta producción literaria, sobre todo narrativa. Es un novelista que se ha venido consagrando desde casi finales del siglo XX y pues que nos acompañó hasta sus últimos años de vida con la publicación en 2016. Digamos que Fernando Soto Aparicio explora la sociedad, digamos, en todas sus facetas posibles, intentando retratar la relación de los individuos con los poderes establecidos, ¿sí? El mundo de la vida que intenta reflexionar, del cual intenta hacer una introspección dentro de dentro de su composición creativa, tiene que ver precisamente en la manera en cómo nosotros nos relacionamos con esas instituciones, ¿no? Desde una voz que no, que no apunta desde lo hegemónico, por decirlo de alguna manera, o de esos modelos o esas arquitecturas estatales, sino que por el contrario busca representar de cierta manera esa voz de los oprimidos, ¿no? Esa historia no contada, esa historia que a veces queda muy relegada a ciertos sectores de la sociedad y que en muchas ocasiones pues es invisibilizada. Otro punto importante es que siendo un escritor que se ha preocupado mucho por la realidad de América Latina y especialmente el tema de Colombia, ¿sí? De su realidad social, de su fuerte relación con la violencia, porque pues va a plantearnos en su narrativa un hilo de violencia, unos ciclos de violencia que no cesan en su narrativa. Vemos que en investigaciones no se destaca un ejemplo, no se destaca en el campo investigativo ni en el reconocimiento nacional, porque, por ejemplo, vemos como en la época premacondista, pues no es un autor, digamos, que retumbe, que suene, ¿cierto? Pero tampoco lo encontramos en la época de ese post-boom, de esa narrativa joven, y pues digamos que eso es lo que fundamenta el hecho de que en este momento estemos llevando a cabo esta investigación. ¿Qué pretendemos hacer en la investigación? Pues queremos estudiar, describir el problema del mestizaje, entendiendo pues que el mestizaje está arraigado a al concepto de la identidad. Soto Aparicio intenta mostrarnos de alguna manera toda la diversidad que hay en un país como Colombia, pero como les indicaba hace un momento, pues también busca recalcar mucho el papel que juega la mujer en dichos procesos. Digamos que intenta darle desde su punto de vista la voz a ese sector un poco condicionado, un poco subyugado, e intenta empoderar el poder de la mujer mediante su narrativa. Entonces, pues lo que pretendemos hacer pues es una reflexión y análisis como tal de la novela Camino que anda,
una novela que, entre otras cosas, su primera aparición fue en 1980, fue publicada en 1980, y que de ahí para allá pues ha venido reeditándose. Bueno, frente a la pregunta de investigación que nos planteamos, tenemos qué elementos simbólicos presentes en la novela Camino que anda, del escritor colombiano Fernando Soto Aparicio, permiten reflexionar y comprender el problema de la identidad en la región cundiboyacense y el papel de la mujer en dichos procesos. Hablábamos hace un poco que Soto Aparicio en su narrativa siempre hace relación a la honda violencia que atraviesa todas sus obras, y Camino que anda no es la excepción. Y digamos que la apuesta más allá desde esa literatura o de esas vertientes literarias que hablan de la literatura de la violencia, que se encargan de retratar un poco pues precisamente estos episodios, encontramos que en Soto Aparicio pues el objetivo no se queda allí, sino que intenta, de cierta manera, apostar a una mirada intersubjetiva que permita precisamente a sus lectores repensarse su quehacer como individuo, particularmente en el mundo como ciudadano colombiano, ¿sí? En ese sentido, pues vamos a encontrar que en Colombia, estudios como los que ha hecho María Teresa Uribe hincapié, que hay ciertas narrativas escabrosas que condicionan la forma en cómo los sujetos se relacionan y la forma como viven su mundo, ¿sí? En ese sentido, un tema importante es el concepto de nación, ¿no? Y volvemos a reiterar el tema de la identidad. Cómo un ciudadano se sujeta, ¿cierto? Se adhiere a un artefacto cultural, ¿sí? Que siempre, de alguna manera, ha estado vinculado con un territorio, y que para el caso de Colombia como nación, como comunidad imaginada, la violencia o la guerra siempre ha estado imbricada en los procesos políticos, ¿sí? Se han presentado muchos enfrentamientos fratricidas, de los cuales hoy en día nuestra sociedad, lastimosamente, y en la configuración del Estado hemos visto que ha estado fuertemente atada no solamente a sus discursos, sino a sus prácticas beligerantes, y que de cierta manera en el inconsciente colectivo encontramos que tenemos hoy en día una cultura del miedo, ¿no? Una cultura que le cuesta todavía pensar un poco en la paz, ¿no? En ese sentido, pues también queremos plantear la idea en esta novela de la forma como Camino que anda representa una idea contraria a esos aparatos ideológicos del Estado, ¿sí? Que buscan institucionalizar la razón humana y que nos permiten, en este caso, pues reflexionar nuestro papel en el mundo, lejos de fines económicos o de un sistema oficial. Y encontramos finalmente pues que la narración, en este caso la ficción, es un correctivo de la historia oficial, es un correctivo que devela la historia no contada, ¿no? La historia de quienes no aparecen en el libro, en la historia, ¿no? Por ejemplo, de los vencidos, de esas comunidades que han sido relegadas. En ese sentido, pues planteamos un objetivo general y de allí pues surgen los específicos, entre ellos pues identificar en la novela Camino que anda del escritor Fernando Soto Aparicio elementos simbólicos que permitan reflexionar y comprender el problema de la identidad cundiboyacense. ¿Por qué vamos a hacer énfasis en la identidad cundiboyacense? Evidentemente, pues parte de ello tiene que ver con que el escritor es boyacense y pues que muchos de lo que vamos a encontrar en la novela está arraigada precisamente al altiplano cundiboyacense, de allí que planteemos ello. Y me paso rápidamente acá pues para alcanzar a presentarles un poco el trabajo, a los antecedentes presentes para esta investigación. Digamos que los tenemos fraccionados en tres grandes partes. Uno que hace referencia a los estudios referidos a la obra de Fernando Soto Aparicio. En él, pues, cabe decir pues, que la búsqueda fue bastante amplia, se revisaron bastantes repositorios, tesis de doctorado y de maestría principalmente. En el caso de Fernando Soto, en esta primera parte, pues encontramos que hay varios trabajos enfocados desde trabajos de plegados a novelas como La rebelión de las ratas,
que intentan mirar cómo es la condición del obrero. Sin embargo, hay algunos trabajos interesantes que se publicaron hace poco, se publicaron en el 2020, uno de ellos el de Wilmar Aníbal Peña, en donde pues básicamente lo que nos muestra es que la literatura tiene un papel pedagogizante, o sea, nos propicia una reflexión sobre la paz en Colombia, y la apuesta que hace Soto Aparicio es una apuesta teológica que busca la comprensión de prácticas como el dolor, el abandono, el tema del odio y la cultura del miedo, ¿no? En aras precisamente de orientar a esa reflexión que a veces desde nuestras prácticas cotidianas se hacen inconscientes y hasta naturalizadas, se naturalizan, por decirlo de alguna manera. Otro bloque importante y un trabajo a mencionar es en la segunda parte de literatura e identidad, el trabajo de Olga Reynoso, que tiene un texto que se llama Otra vuelta a la identidad latinoamericana en los estudios literarios y culturales. Destaco este trabajo debido a que pues, hace una historización del término, de qué ha implicado la identidad y cómo la identidad ha venido siendo una preocupación en diversos trabajos que buscan precisamente dar claridad a este concepto y la relación que tiene con la cultura, ¿sí? Y en ese mismo proceso de historización, pues nos muestra de cierta forma las transformaciones que han tenido, la manera en cómo se ha venido acatando este concepto identidad. Además que nos da algunas bases metodológicas bastante importantes para revisarlo a la luz de la producción literaria. Y finalmente, pues tenemos investigaciones referidas a la mujer y el mestizaje. Encontramos con que digamos, frente a este punto, pues las investigaciones son más de carácter recientes, estas preocupaciones por el lugar de enunciación en los procesos políticos, sociales, culturales de la mujer, y cómo pues ha venido cogiendo fuerza. Sin embargo, con lo que refiere al mestizaje, hemos encontrado trabajos que retratan a la mujer dentro de una época conocida como la época de la conquista, pero que pues digamos de cierta manera vienen siendo parte del discurso que empodera el papel de la mujer en la actualidad. Bien, y pasando pues digamos que al marco teórico, vamos a encontrar pues también algunas cositas, las voy a, 4 apartados que quiero también mencionar de forma rápida y concisa. Tenemos que para nuestro marco teórico algo primordial era pues la forma en cómo entendíamos la literatura, como este proyecto de investigación lo asume, y desde allí pues me basé en 2 grandes autores. El primero es Sartre. Con Sartre pues vamos a ver precisamente que él ve en la literatura un instrumento de transformación, ¿sí? Que sirve o que expone más bien los mecanismos que están detrás de la injusticia, de la corrupción, de la explotación, de esos discursos de poder, y que precisamente nos permiten ver que la literatura no es algo ajeno a la realidad, sino que por el contrario, la literatura refleja el sentimiento de una época, ya sea desde el corte histórico, desde el corte social, pero que en esencia, a partir del deseo del escritor que intuitivamente inicia su labor de creación, pues no puede dejar de lado precisamente esa realidad que lo construye. Con Italo Calvino también vamos a encontrar algo muy interesante que tiene que ver con que la literatura es un instrumento de autoconciencia de una sociedad, y precisamente la literatura nos permite revisar esa escala de valores y significados establecidos, ¿sí? Nos permite ver cómo es la supervivencia de lo humano en un mundo subsumido por lo inhumano, ¿sí? Volvemos a eso, ¿no? Cómo hemos naturalizado ciertas prácticas y la manera en cómo la literatura nos permite reflexionar esos escenarios. Andrea, discúlpame, te queda un minuto. Listo, sí señora. Tenemos novela y ficción. En novela y ficción pues tenemos también a Milán Kundera y Vargas Llosa. También de igual manera pues recalcan esa parte de que la ficción
tiene estrecha relación con la realidad, ¿sí? Es una forma de contar o de esclarecer otras verdades que no se quieren decir. Y tenemos finalmente el concepto de mestizaje, dentro del cual se tomó Alejo Carpentier, Leopoldo Sea y William Spin. De acá es bastante importante pues, los conceptos que tomamos del mestizaje, porque son ellos los que formaron como tal el diseño metodológico, y más teniendo presente que pues, nuestro diseño metodológico busca analizar la obra, finalizando pues, qué pena con el tiempo, tiene que ver con que nuestro diseño metodológico pues estuvo dividido en un diseño narrativo, ¿cierto? Como tal, la forma como ingresamos a la obra, y el otro que tiene que ver precisamente con los estudios culturales y lo que queríamos revisar en la obra. Y finalmente, tenemos unas unidades de análisis. La novela se estructura por varios planos temporales, varias épocas históricas. El lugar de enunciación que parte de una mujer que se hace presente en cada una de las épocas desde diferentes posturas, sea la esclava, sea el amanecer de posgrado, sea la amanecer que acompaña a José Antonio Galán en la Revolución Comunera, y encontramos también unas categorías de análisis importantes frente al tema de la identidad y el mestizaje, que tiene que ver con las creencias, las prácticas cotidianas, el vestuario, arquitectura, participación política y lenguaje. Como tal, se desarrollaron seis instrumentos de análisis. Y ya para terminar, para cerrar, pues digamos que producto de lo que hemos realizado, pues encontramos que la violencia siempre es principalmente un punto importante en estas narrativas que encontramos dentro de la identidad, precisamente a que no hemos logrado entendernos como un país diverso, como un país producto de ese mestizaje, y como queremos, de alguna manera, la novela lo que nos muestra es que no hemos sabido reconocer ese mestizaje asuntivo, no hemos reconocido lo que somos, ni hemos reflexionado sobre ello. Por lo tanto, pues intentamos salir a buscar explicaciones de terceros. Pues por tiempo, pues acá corto. Muchísimas gracias a todos. No se te está escuchando. Bueno, muchísimas gracias, Andrea Lucía. Bueno, vamos con la siguiente ponencia de Angie Maritza Feupegui. La ponencia se llama Los roles de la imagen artística en la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Entonces, pues Angie Maritza, bueno, algo importante es que tengamos en cuenta el tiempo, porque pues estamos un poco cortos de tiempo y tenemos una ponencia que se une a la charla, pues que ya es la final, y si quieren hacemos una rondita de preguntas más adelante. Les reiteramos que es muy importante la asistencia para que por favor nos la ayuden a diligenciar, y bueno, continuamos con Angie. Bienvenida, gracias. Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Voy a empezar a compartir pantalla y me cuentan si se está viendo la presentación en pantalla. ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? Listo. Sí. Sí. Bueno, como ya se mencionó, mi ponencia se llama Los roles de la imagen artística en la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto ¿Tienes armado. cámara, Angie, para que, por favor, si puedes colocarla Sí. mejor? Espérame. Listo, ¿ya? Yo ya la activé. Sí. Sí. Entonces, les decía, mi ponencia se llama Los roles de la imagen artística en la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Esta ponencia que yo les voy a presentar el día de hoy, pues hace parte del trabajo de investigación que vengo desarrollando dentro del programa de maestría en comunicación y educación en la línea de cultura
política. Básicamente el trabajo que yo estoy desarrollando tiene que ver cómo esta imagen artística se puede ser usada como instrumento pedagógico para viabilizar la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado, pues en un escenario escolar específico que es el Colegio INEM Francisco de Paula Santander. Pero digamos que a nivel general yo hoy no les voy a presentar cuál es la propuesta pedagógica, sino cuál ha sido la indagación que yo he hecho alrededor de la importancia del arte y de la imagen artística en la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Entonces, pues inicio digamos, haciendo la claridad que mucha de la parte de la presentación está acompañada con algunas de las obras artísticas desde las cuales, pues, han tenido, digamos, un impacto fuerte dentro de la representación, la interpretación, la enunciación y la denuncia de los hechos que han sucedido del conflicto armado en Colombia en diferentes periodos. En ese sentido, pues es importante mencionar que hay innumerables artistas que han representado los hechos violentos que han azotado el país y que estas obras que ellos han producido, pues básicamente han contribuido a transformar la memoria de la mayoría de los colombianos respecto al conflicto armado en Colombia. También uno de los preceptos, digamos, de los que yo parto es que esa presentación de lo estético en la imagen artística que hacen diferentes artistas a partir de diferentes apuestas desde diferentes perspectivas, permiten también comprender cómo se dan las luchas y las tensiones que se dan por la construcción de la memoria colectiva y de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, que de cierta manera se inscribe dentro de una posición de empezar a visibilizar todo aquello que se ha invisibilizado desde esa memoria histórica oficial que la mayoría de los colombianos conocen. En ese sentido, tengo 4 palabras claves: imagen artística, haciendo claridad que se va a hablar de la imagen pictórica y de la fotografía principalmente, los roles que puede tener el arte dentro de esa reconstrucción de la memoria histórica y conflicto armado. En ese sentido, uno de los primeros roles que pues, se destacan va a ser el de cómo el arte y cómo la imagen artística logra hacer una narrativa de la violencia en Colombia. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues en pantalla pues hay dos pinturas, pero entonces esas pinturas tienen un sentido. Cuando hablamos de narrativa de la violencia en Colombia, pues estamos hablando de que hay un lenguaje visual que se utiliza en cada una de las pinturas de los artistas y de los periodos que se quieren narrar. Uno de los hallazgos que yo hago es que, digamos que se va a tratar la obra de diferentes artistas desde 2 lenguajes visuales. Uno es el neofigurativo, en el cual ustedes ahí encuentran 2 pinturas representativas, una de Alejandro Obregón y la otra de Pedro Alcántara, pero ellos no son los únicos artistas que dentro de este lenguaje denuncian lo que pasa en la violencia en Colombia, sino que también vamos a tener a Enrique Grau, a Norman Mejía, a Pedro Alcántara, a Alejandro Obregón en un primer periodo que va a iniciar representando los acontecimientos del periodo conocido como la violencia. Y un segundo periodo que va a iniciar desde 1957 con la toma del con el pacto del Frente Nacional, con artistas como Luis Ángel Renfijo, Carlos Granada y Norman Mejía. Lo particular que va a tener este lenguaje visual es que va a tratar de trascender lo anecdótico en la representación de la violencia, va a tratar de ser mucho más expresivo y trabajar mucho lo simbólico en términos de la memoria. Van a trabajar unos trazos mucho más fuertes, y una de las cosas es que para abordar el tema de la violencia y los hechos políticos de Colombia, lo que van a hacer es que van a representar la fragmentación, la mutilación y la esvisceración del cuerpo humano para representar todos esos hechos violentos de Colombia. Vamos a tener un lenguaje indéxico que va a estar representado particularmente por Doris Salcedo y Oscar Muñoz, que básicamente ellos lo que van a hacer es que van a abandonar un poco esa
esa tendencia que venía del periodo anterior y van a empezar a representar a partir de los signos y al uso de otro tipo de materiales. Digamos que en el caso de Doris Salcedo ya lo que va a hacer utilizar en esta ola que ustedes están viendo en pantalla es utilizar las camas de hospital y los utensilios de hospitales que han sido abandonados dentro del conflicto armado en Colombia. Vamos a tener también que el arte también se constituye en un rol desde la crítica a la denuncia social de la situación del país y vamos entonces en ese sentido a tener a una artista muy importante que va a ser Débora Arango y que desde la obra de Débora Arango se va a hacer una resignificación de los hechos de violencia que se han tratado de invisibilizar o menospreciar desde esa memoria histórica. También es muy importante la obra de Débora Arango, pues porque básicamente ella no solo a partir de la representación de sus obras va a denunciar su desacuerdo y su crítica frente básicamente frente a ese sistema bipartidista, sino también todos los abusos que se estaban cometiendo con los campesinos analfabetas, sino que también a partir del lenguaje, ella va a empezar a resignificar la memoria histórica de los hechos de violencia. Entonces se habla, por ejemplo, que muchas de las pinturas de ella en su enunciación y también en lo que representan, van a empezar a utilizar lenguajes como la chusma, como los chulos, como los sapos, y también el uso de ciertos colores dentro de su pintura, como el rojo y como el azul, pues van a tener una significación frente a quien se está refiriendo en términos políticos en ese momento de Débora Arango. Vamos a tener también que algunos artistas van a tomar el arte como un dispositivo directamente de memoria, pero digamos que estos dos artistas que yo les estoy presentando en este momento ya no utilizan el arte pictórico, sino van a utilizar la fotografía directamente. Tenemos a Erika Dietzes y a Oscar Muñoz, la primera con la obra Río Abajo y el segundo con la obra Aliento. Digamos que a pesar de que las dos son fotografías, tienen dos intencionalidades diferentes y en el caso de, digamos que Erika Dietzes, ella toma fotografías de elementos que las mismas víctimas del conflicto le regalan de cierta manera a ella, porque son prendas que tienen significación para las víctimas de las personas que han sido desaparecidas o que han sido víctimas del conflicto armado, y ella hace una experimentación con agua, haciendo como la metáfora con una frase triste que se ha vuelto un lugar común dentro del conflicto armado en Colombia, que es los ríos de Colombia son los cementerios más grandes de Colombia. Entonces haciendo como la ausencia de los desaparecidos y de los muertos y de los ríos como cementerios gigantes de Colombia. Por otro lado está Aliento, que básicamente van a hacer unos discos y estos discos van a reaccionar solamente cuando la persona o el espectador pues hace uso de su aliento sobre estos discos. Aparecen unas fotografías que básicamente estas fotografías hacen parte de los obituarios de desaparecidos en Cali. Pero entonces acá lo importante es que cuando hablamos de dispositivo de memoria en estas dos obras, pues estamos hablando en el caso de Oscar Muñoz, que él no habla directamente de memoria, sino que él trata a partir de esa relación que tiene el espectador con su obra, reconstruir, digamos, la presencia de esos ausentes, también haciéndolo implicando directamente al espectador y haciendo que él mismo esa experiencia sensorial, pues como que lo lleve a él como tal, a vivir esto que es la ausencia, la desaparición de las personas en el conflicto armado en Colombia. En el caso de Erika Dietzes, ella sí tiene una intencionalidad directamente de reconstruir la memoria de las víctimas del conflicto que no han sido reconocidas y de que de cierta manera dejan una ausencia permanente, pero sí se puede decir que estos dos autores tienen, digamos, como una cosa en común, y es que lo que buscan es a partir de sus obras sensibilizar y que a partir de esa sensibilización
pues que el espectador logre romper, digamos, esa normalización, esa ritualización de la imagen a la cual nos han llevado los medios de comunicación con el bombardeo directo y constante de las imágenes del conflicto armado en Colombia. Vamos a tener también que el arte también se convierte en un ejercicio de resistencia y reconocimiento del impacto de la guerra, y en ese sentido vamos a tener la imagen fotográfica construida de Jesús Abad Colorado, que es uno de los fotoperiodistas más importantes de Colombia y que acompaña las fotografías de Jesús Abad Colorado, pues han acompañado todos los informes del Centro de Memoria Histórico, Centro Nacional Histórico de Memoria, que más o menos son 24 en este momento, si mi memoria no me falla, 24 informes el que él ha acompañado fotográficamente los hechos que narran estos informes. Lo importante de la fotografía, además de que está acompañando este texto, que lo que intenta es hacer una reconstrucción histórica de los sucesos que han marcado la violencia en Colombia, también tiene que ver con que se ha conceptualizado una categoría que es los casos emblemáticos en Colombia, que básicamente es un concepto que habla de cómo ciertos casos de violencia en Colombia en unos ciertos periodos se vuelven emblemáticos en el sentido que hay una sistematicidad de los hechos violentos que han ocurrido en ciertas regiones. Lo importante también de Jesús Abad Colorado es que él también trata de romper un poco esa dinámica que han instaurado los medios de comunicación, y es que él trata de primero de que no salgan directamente tanto los muertos, sino de recrear más los lugares, porque él piensa que las víctimas ya están saturadas de tanto dolor, de tanta imagen violenta, y lo que él hace es como más tratar de llamar a la sensibilización a partir del abandono de los lugares que ha generado pues la guerra como tal. Vamos a tener un último error que va a ser la reparación simbólica de las víctimas, y ahí vamos a tener una obra que es de Miguel Ángel Rojas, que es el David, que también va a ser fotografía en blanco y negro, y él lo que hace es a partir de la fotografía de un soldado que sufrió de las minas antipersona, pues como también sensibilizar frente a la transgresión que sufre el cuerpo, no solo de las personas que no creemos que son víctimas, sino que digamos que son efectos mucho más amplios de los que podemos ver. Digamos que cuando acá hablamos de reparación simbólica es porque la historia que está detrás de las fotografías, aparte de que es un soldado, es que este soldado pues se le permite reconstruir de cierta manera su proyecto de vida a partir de esto que logran con las fotografías. Tenemos también la propuesta de Juan Manuel Echavarría, que es lo que va a hacer por todo el país en un periodo de 2010 a 2003, es que va a tomar fotografías de las escuelas de Colombia, pues que han sido afectadas directamente por el conflicto armado en Colombia, y va a retratar como la ausencia, no solo de lo que debería estar ahí, sino la ausencia de la institucionalidad del Estado, y cómo puede llegar, digamos, que a haber una reconstrucción de este tipo de espacios. Finalmente, para dar las conclusiones, pues primero, pues que la imagen artística ha venido cumpliendo un importante rol social en la medida que permite la denuncia, que permite la visibilización de las víctimas, también permite la reconstrucción de la memoria y también empezar a controvertir esa memoria oficial que nos han vendido un poco por los medios de comunicación del conflicto armado en Colombia. La imagen artística tiene como propósito transformar el papel del espectador, no solo haciéndolo como ver una imagen por verla, sino hacerlo un ser vidente, y cuando nosotros hablamos de un ser vidente es que se implique con la observación de la pintura y cree una sensibilidad, y esa sensibilidad le permita reconstruir una nueva realidad que le permita además hacer crítica frente a lo que se le está presentando. También otra de las conclusiones es que se hace evidente la diferencia entre las imágenes que muestran los noticieros y las revistas del país,
y la imagen sobre los hechos violentos, porque lo que intentan las imágenes artísticas desde la pintura y desde la fotografía es desnaturalizar todas esas dinámicas del conflicto armado en Colombia, que no lo hacen las imágenes de los noticieros, sino que antes lo que hace el noticiero y las revistas es imágenes, imágenes, imágenes que saturan al espectador y que de cierta manera hacen ese proceso de insensibilización, normalización y banalización del conflicto armado en Colombia. Y finalmente, que el uso de distintos lenguajes visuales en la producción de imágenes artísticas implican la existencia de diferencias en la percepción, en la forma como se construye la memoria histórica, en la forma como se perciben cada uno de los actores del conflicto armado, y en esa medida pues permite, digamos, como esa reconstrucción de la memoria histórica desde diferentes perspectivas. Eso sería todo. Bueno, Digamos que acá les muestro unos referentes de los cuales se usaron para hacer la ponencia y la presentación. bueno, muchísimas gracias, Angie. Bueno, para terminar, tenemos la ponencia de Fernando Ahumada, los recursos literarios digitales en el fortalecimiento de las competencias comunicativas del inglés como segunda lengua. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, entonces voy a dar inicio, voy a empezar a compartir imagen. Me confirmo si ya logran ver. Sí, ya lo podemos ver. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Si puedes colocarnos tu cámara mejor, Fernando. Lo que pasa es que este computador no le sirve, me tocaría mirar si desde el teléfono, permíteme. Bueno, si no, no, porque de pronto nos hace eco si haces dos entradas al Meet. Entonces, no Ok, hay de problema. pronto hace el este. Bueno, entonces el título, como ya bien lo expresaban, es Los recursos literarios digitales y análogos, una ventana para fortalecer las competencias comunicativas escritora en lengua extranjera. Vamos a hacer como una breve descripción del problema y una justificación del mismo. El problema surge de la interacción con el grupo de estudiantes que tengo en la institución educativa IE Buenos Aires de Soacha, en la Comuna 4, un colegio pues en condiciones bastante difíciles, donde pues se ha visto el proceso de rotación de los diferentes docentes de inglés y donde no se ha podido consolidar pues un proceso en lengua extranjera que permita el desarrollo de competencias. Pues como podemos ver aquí en el gráfico, se trata de una necesidad que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos vamos a centrar en el uso del texto literario en el aula de lengua extranjera, fin de mejorar esa baja producción en lectura y escritura que tienen los estudiantes. El resultado que se pretende en la investigación es fortalecer la competencia lectora y escritora. Todo esto dentro de un proceso de reflexión. Bueno, este es el problema, qué estrategias didáctico-pedagógicas pueden contribuir al fortalecimiento de la competencia comunicativa, lectura y escritura en lengua extranjera. Aquí es importante hablar de que nosotros vamos a trabajar dos tipos de textos, el texto digital y análogo, entendiendo el texto digital como todo aquel texto que permite la interacción a través de un dispositivo. Entonces, más adelante veremos el asunto de la lectura multimodal, y análogos, pues el texto impreso, e incluso se podría discutir si el texto en PDF, que es lo que se ha manejado, y mucho más en este momento de coyuntura por la emergencia sanitaria, donde en mi institución todos los procesos educativos se llevaron por medio del WhatsApp, y pues el proceso que hemos llevado en la investigación pues también ha sido mediado por esta plataforma de mensajería. La idea es proponer las estrategias pedagógicas que permitan el desarrollo de estas competencias a través de los usos del textos digitales y análogos. Tenemos dos objetivos específicos, eso no los vamos a revisar así a grosso modo. Bueno, los antecedentes. En el proceso de consolidación de la investigación, pues fue necesario consultar diferentes repositorios de diferentes universidades, revistas de pedagogía como Cielo, Dialnet,
y logramos consolidar un grupo de 25 documentos que fueron agrupados en estas tres, digámoslo así, categorías documentales. Uno tiene que ver con la literatura en el proceso de enseñanza-aprendizaje en una lengua extranjera, otro tiene que ver con la literatura vista desde el texto literario y la intervención tecnológica que se puede hacer para acceder a la literatura, y un tercer grupo que tiene que ver con la parte didáctica y pedagógica, y es revisar cómo se ve hoy en día la literatura en el aula de inglés, especialmente en contextos como el que yo trabajo, les decía yo, un contexto de colegio público, con muchas carencias en la montaña, donde los estudiantes pues, no tienen acceso de buena medida a las tecnologías. Bueno, en los antecedentes, pues entonces se reseñaron los diferentes documentos. Aquí tenemos un listado de algunos documentos importantes. No quiere decir que el resto no lo sean, sino pues que me parece a mí pertinente comentar. Hay trabajos de maestría, hay trabajos de doctorado, incluso hay algunos libros de pedagogía y de la enseñanza de la literatura en inglés. Bueno, vamos con la parte del marco teórico. Para consolidar este marco teórico, pues fue necesario establecer unas categorías de investigación que pues fueron tomadas pues a partir de la recolección de información de esos antecedentes. Entonces la primera categoría es la competencia comunicativa desde la perspectiva de Chomsky. Luego tenemos el texto literario, donde aparece Henry Widowson y el profesor español Carlos Lomas. Y finalmente, la tecnología en la enseñanza de la literatura en lengua extranjera, donde pues hay aportes tanto de Widowson como de George Siemens. Es importante pues hablar que en este marco teórico fue necesario hacer pues un rastreo documental que nos llevara a entender la competencia comunicativa desde la apuesta gubernamental y lo que proponen los estándares para la enseñanza de la lengua extranjera, y hablar pues que la persona pues que uno relaciona con la competencia comunicativa pues ha sido Noam Chomsky, quien pues en principio lo que hizo fue establecer esa diferenciación entre conocimiento oyente y hablante, y pues el concepto sobre todo de competencia y actuación. Ya luego apareció Del Hines, quien sumado al concepto de competencia, pues nos explica y nos hace reconocer que el acto de habla debe entenderse como esa capacidad para producir discursos a partir de necesidades y en torno al contexto donde se desarrollan, es decir, pone el asunto de la competencia en el campo de lo social. En cuanto a la tecnología, pues ya empezamos a mirar el concepto de conectivismo de George Siemens, que pues es un concepto pedagógico donde también desde lo social se empiezan a establecer esos criterios y esas relaciones del sujeto con el entorno mediado por los dispositivos y pues por la interacción que tienen con las tecnologías. Bueno, este ya es un esquema general del marco teórico, donde podemos pues ver que se nos desprenden ya unas subcategorías para cada categoría, y es donde se empieza entonces a consolidar la estrategia para empezar a interactuar con los estudiantes en el asunto metodológico y consolidar algunas estrategias que nos permitan pues obtener la información de análisis. Pues entendemos que este es un trabajo que se realiza con un grupo de estudiantes, entonces pues hay una interacción fuerte con ellos. Bueno, la metodología. Bueno, este es una investigación cualitativa aplicada, el enfoque es hermenéutico y la muestra pues es todo un curso de grado décimo, pues empezaron siendo 32 estudiantes con la pandemia, se fueron retirando, terminaron 25 estudiantes. Es indispensable hablar aquí del enfoque hermenéutico, pues que fue como el enfoque metodológico que nos permitió a nosotros establecer un diálogo con los estudiantes, entender qué piensan, qué quieren, porque el enfoque hermenéutico permite, pues, es como adentrarse en esa visión que tiene el sujeto sobre el aspecto en el cual está participando. Entonces, es la posibilidad de dialogar con
con el sujeto. Para este caso, pues, como el asunto es el texto literario, pues entonces era la oportunidad de investigar cuáles son las formas de pensar, de leer y escribir de los estudiantes y cómo se preparan ellos para entrar al terreno de la comprensión de significados dentro del texto. Bueno, la metodología obviamente se pensó desde los diferentes objetivos y las técnicas pues fueron la comparación sistémica, el taller pedagógico con el grupo focal y pues las guías que se les fueron planteando a los estudiantes. Es claro decir que en la metodología se trabajaron, se hablaba de diagnóstico, diagnóstico e interacción con el texto y luego algo de producción, tanto oral como escrita, porque pues no se puede desligar el asunto de la competencia solo a dos habilidades, la lectura y la escritura, sino que ellos también tienen que tener la habilidad y la posibilidad de comprender el oral por parte de los estudiantes. En las fases de la metodología, bueno, tenemos una primera fase, ¿cierto? Actividad de fortalecimiento de competencias comunicativas, donde pues invitó a los estudiantes a participar de acciones de comprensión de lectura y de producción escrita en inglés, y pues el fin de esto era diagnosticar la competencia que ellos tenían, luego pues empezar a trabajar sobre talleres que permitieran una mejora de esas capacidades. En la fase 2, pues ya vino esa comprensión de la información recolectada que se hizo a través de dos instrumentos, los tenemos aquí, dos instrumentos, tenemos un instrumento para los textos literarios y otro para las aplicaciones digitales. El asunto aquí es que a los estudiantes se les pedía que interactuaran tanto con texto análogo como con texto digital y de ahí se iban mirando los resultados. Lo complejo de la situación es que como se trabajaba a través de la plataforma WhatsApp, por ejemplo acá se puede ver con los estudiantes, y este era como el aula de clase, entonces en ocasiones los tiempos de recolección de la información y de los talleres pues dependían de si el estudiante estaba en disposición de enviarlo o no. Ellos participaban enviando fotos o sobre las actividades que se les proponían. Es una situación compleja. Aquí pues muestro algunas de las producciones de los estudiantes y se puede ver la, pues, la diferencia en cuanto pues al nivel de, digamos, social de nuestros estudiantes para poder trabajar a su proceso de comprensión de inglés. Una estudiante que tiene acceso a la tecnología y otros estudiantes que de pronto no lo tienen, pero pues de manera muy recursiva hacen el ejercicio a mano alzada y lo comparten a través del grupo. Bueno, No sé si nos estás mostrando un ejemplo, eh, no se ve que vamos en la diapositiva de las frases de la metodología. y les estaba mostrando aquí un ejemplo de los productos que hacen los Sí, estudiantes pero para si pues quieres no establecer lo puedes. claridad de que ¿Lo no se puedes ven. volver a compartir? No, no lo vimos. Eh, Aquí estoy compartiendo la pantalla, no se alcanza a ver. Es que se Bueno, quedó y este como era pues en la el... misma diapositiva. Sí, es que no está pasando. Ah, ok. No, entonces espérame que me tocaría aquí ya. Bueno, entonces me toca. Ahí alcanzan a ver mi pantalla. Sí, sigue en Entonces, fase mira, de la lo que les compartí metodología. aquí es en este momento se debe estar viendo el chat de WhatsApp que se utilizaba con los estudiantes, digamos lo que es de clase de los niños. No, No sé si no alcanzan se a está. ver. Y pues ahí ellos iban posteando la No, no información se deja y ver, era la manera en la que Fernando. ellos interactuaban. No, es que ahí sí no sé cómo hacer. Bueno, voy a Tocaría es que seguir de con las pronto, diapositivas por cuestiones de... sí, no, que la quites, eso, comparte pantalla, porque si compartes solo la diapositiva a veces se queda estancada, que fue lo que pasó ahorita. Después compartir pantalla, que ahí Ok, vas cambiando ahí, archivos y se ve bien. Sí, ahí ya vemos. listo. Ahora se cerró. Ok, permítanme un segundo. Digo, Listo. Listo, ya, qué pena con ustedes. Ya, bueno, ahora creo que ahora sí se ve, ¿cierto?
Bueno, entonces lo que les quería compartir era esto, que es Sí. el medio de interacción que teníamos con los estudiantes. Y pues esto es algunas de las producciones que hacían a partir de las actividades que se les dejaban y donde se puede ver pues la diferencia entre los estudiantes que tienen la posibilidad de acceder a las plataformas y a trabajar de manera, digámoslo así, digital, y aquellos estudiantes pues que les toca desarrollar a mano alzada sus actividades y sencillamente tomar una foto y compartirla en el chat de grupo. Continúo entonces con las diapositivas. Bueno. Bueno, que eso ya Entonces es aquí mucho, eso es ¿no, los Fernando? instrumentos. Porque lo que tú planteas con respecto a la tecnología, pues es un acceso para muy pocos. Entonces, no, lo sé porque muchos niños vi trabajando desde la virtualidad y les cuesta también hasta incluso tener un dispositivo para tomar una fotografía con una buena resolución. De hecho, a mí me tocó con este grupo, pues que era mi grupo focal, hacer campaña con mis familiares, amigos, conocidos para recoger dispositivos celulares y poder tener a los estudiantes pues en el ejercicio. No debería ser la forma, pero pues es las condiciones en las que en ocasiones se trabaja en algunos de los colegios públicos, sobre todo en el municipio de Soacha, donde hay una diferencia enorme de contextos con Bogotá. Entonces, continúo. Bueno, pues aquí las fases de la metodología, pues como les decía, se hizo a través de la observación, el trabajo con el grupo focal, donde lo que se pretende es darle la voz a los estudiantes para que participen y puedan empezar a expresar también lo que sienten frente al texto y pues en esa medida también que empiecen a desarrollar habilidades de comprensión y de producción escrita. Bueno, y ya aquí voy a compartir algunos resultados de la investigación. Entonces, pues los resultados se compilaron en 3 fases. Pues primero revisar las actividades que promovieron el fortalecimiento de competencias comunicativas a partir de los talleres que se plantearon. Luego vino esa comprensión de la información, recolectarla, tabularla. Para eso se diseñaron otros instrumentos y finalmente pues fue necesario hacer ese análisis y esa interpretación de los resultados de la investigación. Esto generó dentro del trabajo pues hacer como un mapa que nos permitió establecer tanto categorías como subcategorías y algo importantísimo son las dimensiones de análisis emergentes a partir de todo este proceso de información y de interacción con los estudiantes y con sus trabajos y pues es necesario darse cuenta que cualquier proceso educativo tiene que tener en cuenta los intereses, gustos y los contextos sociales en los cuales se mueven los estudiantes. Bueno, finalmente, en los resultados de la investigación, pues son más, quiero compartir los que tengo 5, no, por cuestiones de tiempo, pues no los voy a leer todos, a mí me parece uno bien interesante, por ejemplo, que la lectura comprensiva guiada pero sin ser obligatoria, le permite al estudiante desarrollar habilidades en torno a su competencia escritora. Y es que los estudiantes manifestaban que a ellos les interesa leer desde que ellos no sientan que el texto es impuesto. Y para eso, pues es necesario buscar venderles la idea, motivarlos para que se acerquen al texto. Y establecer intereses. Son amantes de los cómics, son amantes de un texto que tenga imágenes, por ejemplo. Otro aspecto importante es que en cuanto a la tecnología es que las plataformas le llaman la atención a los estudiantes. Pues obviamente nosotros estamos con una generación que se mueve dentro del dispositivo, ¿cierto? La forma que ellos interactúan con el mundo es a través del dispositivo y están en función de la lectura multimodal, videos de 30 segundos, ejercicios de lectura muy cortos. Entonces, la invitación ahora es a que el texto, no que se digitalice, pero que sí las actividades en torno al texto, pues sean en cierta manera interactivas. Y hay muchísimas plataformas para, sobre todo en el área, para empezar a trabajar en esto. Y pues a mí me salió un listado de 10 conclusiones dentro del trabajo. Quiero compartir las 3 que me parecen más interesantes. Lo primero es que pues se hace importantísimo propiciar espacios de aprendizaje del inglés a través de la incursión del texto literario. Es decir, el texto literario tiene que dársele, que movilizarse dentro del aula, en el área de inglés,
no solo como una manera de mejorar las capacidades lingüísticas de los estudiantes, de mirar dónde va el verbo, el adjetivo o el sujeto, sino que sea la oportunidad para que ellos empiecen a comprender y a relacionar ciertos tipos de contextos y a extrapolar a través del texto ideas que les permitan también entender su entorno inmediato. Eh, los textos literarios obviamente son ventanas que a veces como que se cierran dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés porque pues como que estamos desconociendo incluso desde los mismos estándares el potencial que tiene para fortalecer las competencias lectoescriturales. El texto literario formal, no el adaptado, se está usando, pero con temor. Se piensa que el estudiante no está en capacidad de leer un texto. Obviamente le va a tomar más tiempo si es un texto escrito en lengua extranjera no adaptado, pero probablemente lo va a hacer y va a llegar a comprender algunas ideas. Y finalmente, pues que tiene que establecerse un trabajo interdisciplinario que permita, pues, poner en práctica propuestas pedagógicas para fortalecer aspectos sociolingüísticos. Todo el proceso educativo tiene que moverse en torno al contexto y pues darle relevancia sobre todo a la integración de la lectura a través de plataformas digitales. No todo puede ser impreso en estos momentos y pues la coyuntura de la emergencia sanitaria nos llevó a entender, creo que a todos los educadores eso. Básicamente la presentación que tengo preparada para hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Bueno, contigo damos por concluida esta mesa. No sé si tienen algunas preguntas, inquietudes. La idea sería que si surgen preguntas o dudas, que escriban hacia quién va dirigida la pregunta. Bueno, voy a hacer como un recuento un poco mientras tanto de lo que hicimos y pues si surgen dudas, pues las tenemos aquí, o preguntas. Bueno, bueno, por un lado, la maestra Nini nos habla un poco de los procesos de creación narrativa en estos contextos digitales y pues de toda la automatización y todo lo que tiene que ver con la escritura colectiva. Cindy Andrea Lucía nos hizo pues una aproximación a la identidad cundiboyacense a través de la obra de Fernando Soto Aparicio, y digamos que una indagación entre la novela y los temas, digamos, identitarios. Angie Maritza nos habló un poco de los roles de la imagen artística, bueno, como toda esta estética de algunos autores llamados artistas políticos, desarrollan una memoria histórica de todo lo que tiene que ver con el conflicto armado. También Fernando pues nos habla un poco de cómo utilizó los recursos literarios digitales y cómo con su ejercicio como docente de un colegio público logró pues incentivar a los niños y las niñas de la institución digamos, al uso de la segunda lengua extranjera, que en este caso, pues, es el inglés, para fortalecer justamente esos procesos comunicativos y, pues, obviamente literarios que son de su competencia en el área. Y, bueno, nos muestra también, de cierta manera, pues, su investigación y esos procesos sensibles que nos llevan pues a obtener unos resultados concretos, obviamente que nos acompañan en este trasegar del mundo académico y de la docencia. Entonces, bueno, pues muy interesante la mesa, no sé si alguien quiera comentar algo, si tienen alguna inquietud o si damos por cerrada la mesa. Agradecerles infinitamente a los ponentes e informarles que próximamente pues van a tener su certificado como ponentes del cuarto claustro de comunicación del programa de la maestría y el programa de grado
de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bueno, creo que no hay preguntas, no hay inquietudes, no sé si de pronto los ponentes tienen algo que comentar o si concluimos. Nini, ¿quieres hablar? Sí, bueno, aprovecho para pues agradecer. Yo sé que pues de pronto era una mesa muy heterogénea, pero como la profesora Gina Paola pues iba planteando, ¿no? Hay unos diálogos aquí tal vez precisamente como en esa diversidad de contextos, pensando un poco, por ejemplo, en la ponencia del maestro Fernando, quien plantea también la necesidad de abordar otro tipo de herramientas y no desconocer ese enlace o ese diálogo entre lo análogo y lo digital que seguimos viviendo. Pero también un poco lo que planteaban las otras dos compañeras, ¿no? En torno al rol crítico del arte y también a formas artísticas que dialogan ya no solamente con otros discursos no estéticos, sino culturales, políticos, ideológicos, y también cómo pues hay una necesidad, ¿no? De volver como a estos ámbitos de la interdisciplinariedad, ¿no? Precisamente en los que el arte pues dialoga con otros lenguajes, pues dependiendo del eje en el que nos ubiquemos, pero pues que también dialoga con otras perspectivas de los contextos de nuestros estudiantes, de nosotros mismos como lectores, ¿no? Entonces, pues me parece que ha sido un espacio con toda su heterogeneidad, pues muy interesante para poder ver como esas perspectivas, ¿no? De los trabajos que se están realizando en torno a los programas de comunicación de la universidad. Sería eso, Gina. Gracias. Bueno, gracias. Fernando. No, pues básicamente también pues agradecer la compañía que nos hiciste como moderadora del proceso, a Giovanna. Esta mesa tenía la particularidad El audio. de visualizar, visualizar las diferentes prácticas educativas que está generando la Universidad Distrital a través de la maestría, en el caso de la profesora Mindy Johanna, de su programa de doctorado, pues en últimas con el fin de impactar a los estudiantes y pues buscar a futuro una mejora en la educación y por tanto en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, sí, yo veo pues muy interesante también este proceso y decirles a los jóvenes, que a los y las jóvenes que nos están acompañando aquí, que pues el camino hasta ahora está iniciando para los que están en el proyecto curricular de la facultad, porque pues digamos que es un recorrido amplio, ustedes se dan cuenta que nos acompañaron en esta mesa varios maestros de la Secretaría de Educación, de colegios públicos y privados también, que están en este momento estudiando sus maestrías y pues encontrando, digamos, que estos caminos de indagación a través de toda esta mirada coyuntural también, de cierta manera, que nos implica reinventarnos un poco la educación. Yo creo que pues no, en mi caso no tenía experiencia, ahora tengo un plus en mi hoja de vida, es que ahora puedo postularme como pues maestra de educación virtual, pero seguimos siendo también muy presenciales, ¿no? Y vemos que es muy importante la presencialidad, este es también un llamado pues a regresar también de cierta manera a encontrarnos en los espacios académicos que también son los que fomentan la academia y pues obviamente la participación. Y bueno, es pensarnos también estos nuevos formatos. Como yo les decía, cuando Fernando nos hacía el recorrido, nos decía, pues nosotros utilizábamos el WhatsApp, pero muchos niños y niñas de sectores complejos pues no tienen acceso a estas tecnologías, ¿no? Entonces, ahí hay una dificultad también, ¿no? Que se presenta en el trasegar de la investigación y es, bueno, yo cómo contacto a los niños, cómo los convenzo para que ellos lean. Sí, a nosotros también en la academia nos cuesta mucho que la participación de los estudiantes frente a la lectura, ¿no? Entonces ahí digamos que hay un declive también de cierta manera de la educación y pues de cierta manera no solamente a los profesores de la universidad, sino a todos los maestros nos tocó reinventarnos
en este, digamos que, nuevo momento histórico, ¿no? Que nos atraviesa, que es pues una pandemia y todo lo que ella contrae, ¿no? Teniendo en cuenta también los procesos emocionales que están viviendo los niños y las niñas, los jóvenes, los estudiantes también de la universidad, a los cuales digamos que les atraviesan unos fuertes paradigmas frente a la incertidumbre, ¿no? Y el continuar, ¿no? En medio de estas, digamos que contingencias. Entonces, pues muy interesante el trabajo que hace el maestro, se nota, digamos que esa postura, lo mismo que la profe Nini, y bueno, que fueron los que, digamos que estuvieron como mostrando un poco el resultado, ¿no? Entonces, invitarlos a que sigan escribiendo, que sigamos construyendo y pues ojalá la vida nos dé la posibilidad de encontrarnos pronto nuevamente y poder seguir en este proceso académico y bueno, algunos ya culminando, ya algunos estudiantes adelantados, por ejemplo, pues tiene esta característica la carrera de comunicación y periodismo, que ya pronto va a tener sus primeros egresados ya en el mundo laboral, así que bueno, nada, desearles suerte en ese caminar a los chicos y las chicas que están por ahí, que ya no nos vemos, a los que con los que todavía nos vemos, pues enviarles un abrazo virtual y bueno, damos por concluida entonces la mesa. Si gustan, nos esperamos en la mesa de productos audiovisuales, nos dice Laurita, y muestra comunicativa para que